Tiene la palabra asambleísta Víctor Medina. Gracias, presidenta. Buenas tardes compañeros legisladores, pueblo ecuatoriano que nos escucha a través de los diferentes medios de comunicación. Pues bien, he escuchado a lo largo del día de hoy y la tarde de ayer algunas intervenciones que me saltan la duda simplemente por el cinismo que tienen algunos que representan a la banca y a la partidocracia. Se oponen y nos acusan de que estamos transformando la Constitución simplemente por un capricho o pretensión de que nuestro candidato, futuro candidato, el presidente Rafael Correa, el cual aún no se pronuncia si lo va a hacer, les quita el sueño. Probablemente les quita el sueño porque han intentado con marchas, con golpes de Estado, con el 30S, no solamente derrocarlo, sino también hasta quitarle la vida. Nada de eso ha sido posible porque el pueblo ecuatoriano confía en el presidente de la República. Ahí hay que resaltar la importancia de la democracia fortalecida en el pueblo, que tiene el derecho de elegir y ser elegido. En realidad, quiero ponerles como ejemplo algo que dijo hace un rato Ricardo Patiño, que pasó en los Estados Unidos, y que así como, Raúl Patiño, y que así como pasó en Estados Unidos con la reelección, en este caso del presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt, que fue electo en el año 32, reelecto en el 36, en el 40 y en el 44, podría decirse que se repite la historia en base a lo que pasó en nuestro país. La clave del fenómeno de Roosevelt fue que sacó al país, que estuvo golpeado en una gran recesión de los años 30, logró salir adelante gracias a las políticas desarrollistas, el New Deal, que implicó una gran inversión pública en carreteras, hidroeléctricas, escuelas, mejoramiento agrícola y planes de modernización en regiones pobres. Según Roosevelt, se trató de una revolución pacífica, llevada a cabo sin violencia, sin torturas y sin derrumbe del imperio de la ley. En el caso de Roosevelt es un buen ejemplo para la reelección, pero ese mismo ejemplo en Estados Unidos, cuando el candidato George Bush, padre, quiso ser nuevamente presidente de los Estados Unidos, los ciudadanos norteamericanos le dijeron que no y simplemente pues no pudo ser el nuevo presidente de los Estados Unidos en aquella época. Voy también a tomar en consideración lo que dijo el politólogo argentino Ernesto Laclau, que lo que estamos viviendo ahora no se trata de eternizar a alguien en el mando, pero sí de darle la oportunidad al pueblo para que culmine un importante proceso de cambios y por este medio absolutamente democrático. Tenemos la legitimidad jurídica para poder hacer las enmiendas que la Corte Constitucional nos ha ordenado a través del dictamen y que acertadamente la Comisión Provisional de Enmiendas así lo ha ratificado en su informe favorable. Quiero también tratar el tema de por qué la oposición prácticamente se está oponiendo a la enmienda constitucional sobre educación y salud. Recordemos que hasta hace unos meses atrás, el candidato a la reelección en Guayaquil, cuando se rasgaban las vestiduras y decían de que ahí era perfecto continuar con el modelo exitoso. En educación ellos tienen por costumbre, simplemente como dádivas de campaña, hacer pues una manito de gato a las escuelas y a los colegios. Por eso es que no pretenden y se oponen a que las enmiendas constitucionales en materia de educación sean como una política pública de Estado, no de gobierno, de Estado. Por eso es que ahora salen con ese discurso de que se le está quitando competencias a los gobiernos autónomos descentralizados. Afortunadamente pocos les creen, o tal vez nadie. En el tema de educación, que se los acabo de manifestar, es muy parecido en el tema de la salud, porque recordemos que en los últimos años
la ciudad de Guayaquil y la provincia del Guayas, a nivel de todo el país, prácticamente no ha existido construcción de hospital alguno, excepto los que construye el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el norte, en el Monte Sinaí, un sector muy popular, y en el sur. Y para seguirle dando atención a los ciudadanos guayacenses, tuvo que hacerse la intervención en el hospital universitario para tener una infraestructura moderna, acorde a las necesidades que tiene el pueblo. Estos son los avances que nosotros vamos a defender durante todo este año, que vamos a socializar a nivel de toda la República del Ecuador. El tema de las enmiendas es un tema netamente jurídico, que tenemos la responsabilidad histórica de un proyecto que está sacando adelante el desarrollo del país. La sociedad es evolutiva, es cambiante. La Constitución no es la excepción. Necesitamos hacer estas enmiendas para darle fortalecimiento a la democracia y justamente pues al marco institucional que así corresponde. Nosotros consideramos que los que se oponen a estas enmiendas constitucionales lo que buscan son intereses particulares, especialmente aquel candidato que ahora quiere consultarle al pueblo sobre las enmiendas. ¿Y por qué no le consultó al pueblo cuando fue superministro de Economía del nefasto gobierno de Maguat? ¿Por qué no le consultó al pueblo cuando quiso o pretendió elevar el IVA del 10 al 15%? Eso hubiese sido interesantísimo que le consulten al pueblo ecuatoriano. Pero ahora se rasgan las vestiduras haciéndole creer al pueblo ecuatoriano de que es democrático consultarles, porque resulta que estamos acoplando la Constitución a un proyecto político. Pues sí, lo estamos haciendo, y es el proyecto político que le ha dado estabilidad jurídica, social y económica a nuestro país. 7 presidentes en una década era el país vergonzoso de Sudamérica, donde nos conocían probablemente como uno de los países más corruptos, donde la corrupción estaba enquistada aquí justamente en este Palacio Legislativo, en ese viejo Congreso, cuando ahí adelante diputadas de ese entonces posesionaban a presidentes de la República nefastos golpes de Estado a la democracia. Eso es lo que no queremos que se repita en este país. En contra de eso es lo que seguiremos luchando nosotros, los que estamos en la Revolución Ciudadana, porque al pasado simplemente no volverán. Esos días nefastos, oscuros, neoliberales, no volverán a pasar en nuestra patria. Eso es lo que nosotros vamos a defender en las enmiendas constitucionales, el desarrollo progresivo, sostenible del país. Ya lo ha demostrado el presidente Correa en estos largos 7 años de su administración ejecutiva. Las obras hablan por sí solos, no las voy a repetir. Como decía una propaganda de un ministerio, hasta el ciego lo puede ver, pero simplemente la oposición jamás lo aceptará. Tuvieron en el poder más de 20 años y lo único que hicieron fue saquear al país, repartirse las tronchas cuando se aprobaban los presupuestos del Ejecutivo, el presupuesto general del Estado. Aquí se armaban grandes trifulcas, grandes broncas, sacaban armas, se tiraban ceniceros, simplemente por el reparto económico del país. A eso es lo que queremos no regresar jamás. Y si para eso el pueblo ecuatoriano acepta las enmiendas constitucionales, para que de pronto el presidente Correa pueda ser o no candidato, porque es decisión del presidente Correa, no es decisión nuestra. Nosotros con esta enmienda no vamos a alargar el tiempo del periodo del presidente, cualquiera que se llame. Simplemente le vamos a dar la opción, al igual como lo tuvo el alcalde de Guayaquil para ser candidato, vamos a dar la opción para que se candidatice. Y es el pueblo ecuatoriano el que tendrá que históricamente decidir si nos hemos equivocado o simplemente seguimos defendiendo el proyecto político que ha sacado adelante a nuestra patria ecuatoriana. Por eso, ecuatorianos, ecuatorianas, amigos asambleístas, compañeros de la oposición, les invito a reflexionar, les invito a que juntos cambiemos de una vez por todas y avancemos con el país progresista que tenemos en los actuales momentos. Con esto, Presidenta, le agradezco por la intervención que me ha dado la oportunidad de hacerlo el día de hoy en un tema tan importante como las enmiendas constitucionales que permitirán, entre otras cosas, también
darle mayor seguridad con la intervención de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional. Muchas gracias. Buenas tardes.